Como les venía diciendo, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver dos temas muy interesantes, que vamos a ver lógica de proposiciones, y vamos a ver los silogismos también, que si tienen alguna duda, con mucho gusto también la pueden hacer, a buscarle la respuesta. Les recuerdo, ¿verdad?, del anuncio, el aviso importante. Pueden mantener sus cámaras apagadas, pueden cambiar los nombres de sus perfiles, no hay ningún problema. Hola. Sí, sí les voy a pedir que me escuchen. Sí, señor. Ok, Sí, se lo escucho. perfecto. Pues, Sí, sí, se le escucha. muchísimas gracias. Pues Se escucha. vamos a inicio. Como les decía, hoy vamos a ver lo que son las lógicas de predicados. ¿Qué es la lógica de predicados? Dice que la lógica de predicados se estudian las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de una proposición. Se tomará como elementos básicos relaciones entre ellos. Es muy parecido a lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, simplemente que vamos a comenzar a usar expresiones un poco más complejas. Vamos a ver cuantificadores que son muy importantes con respecto a todo esto. Pues, algo que tienen que tener claro es la estructura de cómo representamos la lógica de predicados. Como pueden ver en la base de la presentación, ven que hay una frase que dice se afirma cuando estamos hablando de predicado de relación, y de quien se afirma es el objeto o en quien nosotros nos centramos. Para verlo un poco más al detalle, tenemos estos dos ejemplos. Pedro baila y Carlos es informático. Cuando tenemos Pedro baila, ese representa nuestra proposición, nuestra P que íbamos trabajando. Pues por general lo vemos así. Agarramos toda una frase como nuestro P. Ahora vamos a comenzar a representar un poco más detallado cada una de estas proposiciones, donde obviamente Pedro es el sujeto y baila es el predicado. Entonces, cuando tenemos esto y ocupamos representarlo, vamos a usar esta expresión que ven acá. db, entre paréntesis p, poniendo, como estamos hablando de lógica de predicados, la mayúscula, la que va fuera del paréntesis, va a ser nuestro predicado y el sujeto va a ir dentro del paréntesis. Esa es la estructura básica, ¿verdad?, que tenemos. Obviamente vamos a ver expresiones mucho más grandes usando estas mismas expresiones. Carlos es informático, es igual, Carlos es el sujeto, informático es el predicado, entonces lo representamos con I entre paréntesis C. Claro, puede ser que tal vez no lo vean así, pueden verlo que tal vez les salga BX o IX, es la misma expresión. Predicado afuera, sujeto dentro. Se aplica la misma mecánica. Para trabajar con ese tipo de proposiciones utilizamos los cuantificadores. Los cuantificadores tenemos dos: el universal. El universal, como pueden ver, es una A al revés. Este cuantificador lo que hace es decir que cuando lo vemos es para cada, para cualquier X o para X arbitrario. Es a lo que se refiere así como lo interpretamos. Ahora, cuando hablamos del cuantificador existencial, dice que es aquel que permite, dice que se refiere a algunos de los individuos del universo, del discurso, de uno o de algunos o de varios, pero no de todos.
es una forma en que podemos ver la diferencia entre los cuantificadores. Por eso vemos que se lee como para algún x, p de x, existe al menos uno, al menos un x, un tal que. Todas esas expresiones nos hablan de cuantificadores existenciales. Y para ver un poco más al detalle, vamos a usar estos dos ejemplos. Todos los humanos son extrovertidos. Obviamente aquí en el caso tenemos un todos al principio, es decir que en el nivel de lógica de predicados comenzamos con un para todo. Ya para ir haciendo nuestro cuerpo, que es esta segunda parte, vemos que dice H, que en este caso es humanos, es a X, y son extrovertidos, tomamos extrovertidos, y E entre paréntesis X. Bueno, aquí tenemos, nos faltó un paréntesis ahí, entonces vamos a ponérselo. Y es así como vamos convirtiendo una frase que nos den en una expresión lógica. Si bien la segunda es igual, todos los futbolistas son altos. Para todo x, f de x, entonces a de x. Si ven, no va a cambiar. Si bien para nosotros identificarnos y para poder ubicarnos mejor, usamos las expresiones que están aquí arriba. Vamos, usamos la F de futbolista, la A de altos, para que sea más fácil que nosotros nos podamos acostumbrar. Pero si recuerdan, bien podría haber sido F y entre paréntesis A y A entre paréntesis F, se pudo haber dado. Aquí lo hacemos así por convención para que sea una unidad y no lleguemos a la confusión. Es así como se van representando los cuantificadores universales. Igual, si en vez de son hubiera sido tiene, se aplica igual, no hay ningún problema, porque lo que nosotros estamos tomando son todos humanos y extrovertidos. Una consulta, ¿Sí? entonces ahí debemos de agregar son o tiene en la lista de las opciones para condicional. Es que no es precisamente agregar, en este caso, como lo ves aquí, este son está implícito dentro del condicional que tenemos acá. Es una forma de expresar ese son. Por general, contigo lo van a ver primeramente en una expresión o en una frase y ustedes lo tienen que convertir en la expresión más común. Y ese son es el condicional toma el lugar de ese son para poderlo expresar como tal. ¿Te respondí la pregunta? Sí, está bien, gracias. Ok. Es así como se van representando. Por otro lado, tenemos los existenciales. Hay personas que usan lentes o hay algunas rosas que son moradas. Y ustedes ven que lleva exactamente la misma escritura. Esta vez en el hay o hay algunos usamos el existencial y vamos usando justamente las mismas letras. P para persona, U para usan, o hubieran usado UL para retomar toda la expresión, o L y el X. Igual pasa en Profe, una pregunta, disculpe, ¿qué Sí. significa está distribuido o no está distribuido? Ok. ¿Me podría responder esa duda, Sí, por favor? sí, te lo puedo explicar, pero te lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque me adelantaría bastante la materia de hoy y puede que tranquilo. nos lleguemos a confundir ahí. Ok, tranquilo. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las dos diferencias que ven entre el primer cuantificador y este segundo? Que ustedes digan, mira, es diferente en esto y en esto otro.
Una consulta ahí, Sí, porque veo que utiliza el conectivo y ya no estamos usando condicional. exacto. Hacia ahí iba mi pregunta. De hecho, cuando tengamos un cuantificador existencial, esa E al revés, vamos a trabajar con esta I. Y cuando tengamos el universal, vamos a usar ese condicional, ese entonces. No va a cambiar, no va a variar. Son, digámosle que son parejas que van siempre juntas. Universal, condicional, existencial con I. No cambian. Profe, entonces, un existencial con un condicional o universal con conjunción no se puede, entonces no es correcto. No es correcto. Hay una forma de pasarlos, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, cómo trabajan ellos entre sí, porque a veces podemos encontrarnos algunas negaciones que nos va a hacer que la oración cambie de perspectiva. Pero no vas a encontrar, en caso de que somos nosotros los cuantificadores, nunca vas a encontrar un existencial con un condicional. No es la pareja, no es la dupla que va junta. Exactamente como dijiste. También está el hecho de que no todas son así de sencillas como que la vemos así, sino que tienen un grado mayor de complejidad. ¿Cómo son los anidados? A eso que vean ustedes en este primer ejemplo, algunos abogados no son jefes de alguien. Se usa con cuantificadores anidados. ¿Qué es un cuantificador anidado? Ok, si vemos, tenemos un algunos al inicio y tenemos un alguien en el final. Ambas palabras corresponden a un cuantificador existencial. Pero vemos que abogados no son jefes, desde abogado hasta no son jefes. Es una misma oración. Entonces, el primer existencial lo podemos tomar como EX o existencial X y el segundo como un existencial Y. Y la siguiente frase lleva la expresión como la venimos trabajando. Si ustedes ven a la hora de convertir A de abogados a X y pues estamos trabajando con un existencial y no son jefes, está aquí una negación, pero al momento de que vamos a hacer vamos a poner la expresión final, vemos que no solamente abarca X, sino que XY, las dos cuantificadores existenciales que tenemos. Y ahora sí, toda la frase está dentro de la proposición lógica, sin que nada quede por fuera. Esa es una forma también de trabajar los cuantificadores. Hay también momentos en que, de hecho, lo hemos usado mucho en el colegio. A los que están llevando mate 1, han llevado mate 1, indirectamente lo hemos estado usando en esta frase como lo ven acá. Dice, existe algún X que es igual a X más 1 en los números enteros. Es muy específico. También podemos ver que existe al menos un número entero que es igual al siguiente más 1. ¿Qué pasa? Eso es algo que podemos decir si es verdadero o es falso. Eso es una proposición. También está el hecho de que tiene un cuantificador. Ahora, si es verdadero o es falso es diferente. Si vamos a lo que dice ahí, X, que puede ser 5, nunca va a ser mayor que 5 más X más 1. Si X es 5, 5 más 1 es 6. Es una proposición
numérica, pero es falsa. O sea, tenemos que tener eso muy claro. Que puede que se dé que encontramos una expresión. Si le hubiéramos quitado el más 1 y lo trabajamos con un cuantificador universal de esta manera y le quitamos esta parte donde dice para todo x es igual a x números enteros, efectivamente sí, porque 5 es igual a 5, 6 es igual a 6. Así es como se van resolviendo ese tipo de expresiones lógicas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. ¿Podría explicar un poquito lo de los anidados, perdón? Ok, está bien. Vamos. Pasa lo siguiente. Si vemos, aquí tenemos algunos que es una expresión existencial. Y aquí tenemos alguien que también es una expresión existencial. Entonces lo que hacemos es, nosotros tomamos el primer existencial y lo podemos llamar como existencial X, no hay ningún problema. Y el segundo, que es alguien, lo podemos tomar como un existencial, pero va a ser nuestra existencial Y. El resto de la frase de nuestra proposición va a ser exactamente igual. Si ven, abogados no son jefes. Tenemos una A de abogados, aquí la representamos con una mayúscula. Tenemos jefes y tenemos una negación. La negación la tenemos acá. Y la J para representar esa segunda parte de la frase, aquí está. Y para que todo nos quede relacionado, incluimos dentro del segundo, de la segunda parte, X. Perdón, XY. Porque algunos abogados no son jefes de alguien. Tal vez pueda aclarar ahí. Ajá. Al menos yo estoy entendiendo que esa Y hace referencia a alguien, ¿verdad? Ahí tenemos un par ordenado, podríamos decir, ¿verdad? XY. Entonces, la expresión jefes de alguien sería como que no es jefe ni de abogado ni de cualquier otra persona que no sea abogado. Esa X en ese par ordenado representa abogados, ¿o cómo lo interpretamos? Ok. Es que esta X que está acá, o esta X que está acá, ¿recuerdan cuando vimos? Voy a hacer un poquito, tal vez para explicarlo un poco diferente. Cuando hablamos acá, por ejemplo, con los existenciales, P para personas y el resto se expresa con X. Y luego U para usan lentes y el resto, que es personas, se expresa con otra X. Es el caso parecido acá. A para abogados y X nos va a abarcar el resto de la proposición. No son jefes, son jefes, que corresponde a la segunda parte. Profe, una pregunta. Sí. Ahí dice AX. Es que cuando es A lleva condicional. Ok, una cosa es la A universal. A universal profesor. y otra cosa es la A normal de nosotros. Una consulta, es que tal vez para entender un poquito, cuando dice existencial de X, dice algunos para X, y cuando dice existencial Y, es para alguien. Para alguien. Exactamente, entonces cuando usted dice aquí, no son jefes,
de algunos ni de alguien, o sea, en esas dos existenciales. ¿Así es o estoy equivocado? Sí, es que vamos, tomamos el primer existencial para representar algunos, el EX o existencial X, y el segundo, el EY o el existencial Y, para representar el alguien. Porque tanto uno como el otro representan cuantificadores. Están Ok, especificando que eso era lo mismo que yo estaba preguntando, porque entonces se interpreta que no son jefes de algunos abogados, que es el primer existencial, y no son jefes de alguien. sí, vamos, algunos abogados no son, son jefes de otra persona, pero hay otros abogados que no lo son. Vamos, es una interpretación un poco más abierta que Profe, ¿por qué EX y EY no están en paréntesis? lo podemos poner en paréntesis, no hay ningún problema. No, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Ok, de No acuerdo. hay ningún problema. Por eso estamos. La expresión existencial quiere decir que puede que algunos sean jefes y otros pueden ser que no sean jefes. Hay de los dos grupos, mientras que en los universales todos son jefes. Profe, ¿puede representarlo en su forma equivalente? Equivalente cuál. De hecho, De ese problema, de algunos abogados no son jefes de alguien. algunos abogados no son jefes de alguien. De hecho, la expresión que está abajo sería como es su equivalente, su expresión lógica, así como la ven. Esa es la expresión. ¿Me la podría explicar, por favor? Es que tal vez lo que entiendo yo es como interpretarla en lectura, sería existencial de algunas personas y existencial de alguien. Entonces ahí dice, esa es una conjunción y sería abogados de algunos y no jefes de algunos o alguien. Creo que esa sería la lectura de toda esa preposición. Sí, la proposición, como para hacerla tal vez un poco más comprensible, es. Ahí lo tenemos con colores. El primer existencial que tenemos, el rojo, el existencial X, es para algunos. Mientras que el segundo existencial, que llamémosle Y, o se llama Y, es para la segunda palabra, para alguien. Por lo general nosotros cuando vemos una información como esta la vemos de esta manera. Veámosla aquí. Según la lógica de nuestra visión, la frase iría aquí. Bueno, vamos a hacerla diferente. Vamos a quitar todo este rayas que hay aquí. Pues en general nosotros vemos un primer X que está dentro de algunos, este que está acá, y otro que es nuestro existencial Y, que está acá. Tal vez a la hora de nuestra visión se ve de esta manera a nivel de verlo como frase. Algunos abogados no son jefes, pero a la hora que nosotros expresamos como una anotación, por ser cuantificadores, tanto este como este, va aquí al inicio. Y traducimos la frase que es abogados no son jefes de la forma en que lo venimos viniendo haciendo. Igual. Y aquí la tenemos. Entonces, algunos abogados no son jefes de alguien. Simplemente que ahora que lo anotamos como una expresión lógica, ambos cuantificadores existenciales van a ir al inicio. Eso es lo que pasa. Tal vez ahí nos juega un poquito la visión porque a la hora de verlo, aquí tenemos un cuantificador adelante y uno atrás.
No sé si ahora lo entendieron mejor. ¿Cómo es que se trabajan? ¿O todavía les queda una duda? Siempre me queda la duda de lo que sería la conjunción en AX, conjunción negativo JXY. Ajá. Siempre el conector son, y ese sería ahora para una conjunción y no para una condicional. En este caso, Es que vea que la expresión, bueno, la expresión que no nosotros estamos tratando de una universal, no estamos, estamos exacto. tratando de una existencial, con eso partimos, entonces no podemos utilizar la condicional. Vea que aquí tenemos esto de acá. Este A que usted ve aquí adentro no es una expresión universal, es simplemente nuestra A de abogados. Nosotros estamos trabajando con dos cuantificadores existenciales. Y el simbolito Sí. Esa parte yo la entiendo. Yo lo que la consulta es que en esta expresión dice AX conjunción, que sería I o alguna de las otras, no J, que sería, no son jefes, pero obviamente nuevamente usamos el son, como lo usamos en el condicional anterior, en el ejemplo anterior, y ahora no es un condicional, sino que es una conjunción. Esa es mi La pregunta. aplicación del son, dices. Yo creo que... Sí, así es. Es que, vamos, Creo que aunque haya un son Perdón. aquí, aunque haya un son, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con cuantificadores existenciales. Aquí, aunque haya un son, algo tiene, cuando trabajamos con un cuantificador existencial, siempre va a haber esa conjunción ahí. Aunque diga son. Puedo decir tiene, puedo decir Entendido. hay, Sí, pero sí, siempre va a trabajarse así. Porque son duplas, existencial con conjunción, universal con condicional. O sea, no, eso va a quedar ahí siempre. Aunque digan son, entonces, universal con uno, existencial con el otro. Es regla ya a nivel de lógica de predicados. O sea, así que se trabajan. O sea, no, cuando vean un existencial con un entonces o con un condicional, no va. Ya es por las reglas de la lógica de predicados. Okay, vamos a avanzar un poquito más. Esta parte es la que quería llegarles. La negación de cuantificadores. Si yo le pregunto a ustedes, para todo, como lo tenemos acá, para este todo, ¿cuál sería su versión negativa? Según ustedes, ¿cuál sería la versión negativa de para todos? ¿Algunos? Exacto, eso quería que respondiera alguno. ¿Existe algún? ¿Existe algún? Pasa que a veces encontramos frases que están negadas del Pero cuantificador. pareciera que lo va a invertir en vez de universal a específico, creo que. Exacto, compañero. Lo que vamos a hacer es, cuando no tenemos un universal negado, el universal quiere decir para todo, pero también quiere decir para ninguno. Porque él habla de cosas son las dos universales, ninguno exactamente, son o cero, o exactamente todo. Okay. Entonces, cuando nosotros ocupamos o encontramos una negación, un cuantificador negado, su forma negada realmente se puede apreciar como para el cuantificador universal va a ser el existencial, para el existencial va a ser el universal, porque si para todo y para ninguno es el mismo, o sea, son absolutos, para yo decir que se rompe esa norma, tiene que decir que debe de haber alguno que no es igual. Entonces el existencial es la, llamémosle la cara inversa en la moneda. Véanlo de esta manera, como está ahí.
Todos los informáticos son programadores. Esta expresión es su equivalente ya en una expresión. Ahora, si yo digo, no todos los informáticos son programadores, justamente tenemos la expresión que está en rojo. Una negación que niega todo lo que está adentro. Ahora, esto es equivalente a que yo diga que existe al menos alguno. Lo que está diciendo que no todos, es que por lo menos uno no es programador. Entonces quiere decir que existe al menos uno. Es el existencial. Entonces podemos, sin ningún problema, hacer un cambio. Podemos quitar el cuantificador universal y poner un existencial, que es lo que pasa aquí en esta otra línea. Pero el negativo nos sigue negando lo que sigue la expresión. Y hay una regla dentro de la lógica de predicados, y es que el sujeto que va aquí, en nuestra primera parte, no puede ir negado. El sujeto por ninguna razón puede negarse. Entonces lo que hacemos nosotros es que venimos y hacemos lo que está justamente en la siguiente franja, la roja. Mantenemos el existencial, negamos únicamente la segunda parte. Y así llegamos a pasar esta expresión de todos los informáticos, pasó a ser a no todos los informáticos, a una frase que es: existen algunos informáticos que no son programadores. Si ven, si yo digo no todos los informáticos son programadores y digo existen algunos informáticos que no son programadores, es el mismo sentido, es la misma expresión, simplemente que con palabras diferentes. De hecho, lo que le acabamos de aplicar ahorita es Morgan a una lógica de predicados. Justamente lo que aplicamos fue Morgan. Una Profesor, consulta, entonces, ahí en el existencial, disculpe, ahí en el existencial, en el que está debajo del primer enunciado que está marcado en rojo, ahí lo puso con un condicional, el existencial, pero está negado. Esa es un poquito, estoy confundido con la ley de Morgan, Okay. porque ahí lo tiene con condicional y al final, que usted dice que como no podemos negar el sujeto, perdón, eh, en la última expresión, Ajá. el condicional lo convierte a conjunción y niega, digamos, el predicado. Exacto. Siempre va a pasar eso. Porque yo estoy dejando de usar. Yo les dije ahora al principio, no puedo usar un existencial con un condicional. Existencial funciona únicamente con el y o la conjunción, que fue lo que hicimos ahí. Aquí lo hice de esta manera para que ustedes vieran cómo se iba dando el proceso. Pero yo bien puedo haber hecho desde después de aquí, haber pasado a esta segunda franja roja. Esta franja blanca en el centro es simplemente para que vayan viendo cómo va transformándose. profesor, Sí. pero básicamente, entonces no es exactamente una negación, sino que es una equivalencia de la primera, o esto es una contradicción. Porque lo puedes ver, se le llama negación por el sentido de que pasa de ser un universal a un existencial, pero estas frases que están en rojo son equivalentes. O sea, deben darle el mismo sentido una que la otra. Se le llama negación por el hecho de que se niega el cuantificador.
pero el contenido como tal debe tener el mismo sentido, porque si no, deja de ser la frase. Entonces sería realmente una equivalencia, entonces. Es una equivalencia. Es una equivalencia. Son equivalentes. ¿Y cuándo sería entonces una contradicción de esto? Una contradicción de esto. Las contradicciones las podemos encontrar. Aquí no, la encontramos contradicciones y todo esto cuando estamos trabajando con tablas de verdad. Así encontramos contradicción, que es otra cosa que vimos la semana pasada. Pero con los cuantificadores también podemos hacer tablas de verdad. Se pueden hacer tablas de verdad, pero son un poquito más complejas a la hora de hacerlas. Pero sí se puede hacer. Sí se podría hacer sin ningún problema. Yo sé que, digamos, no puede contestar nada que sea la tarea, pero es que, digamos, en las lecturas no hay nada claro, o sea, tengo claro que una contradicción, eso porque ya uno ha estudiado, pues sería como si es falsa, y la que tengo original, digamos que es verdadera, pero básicamente entonces, en cuanto a cuantificadores, no me queda claro el concepto de cómo sería una contradictoria, porque no hemos hecho esas tablas así de verdad con respecto a estas, y no, o sea, no me queda claro cómo entenderlo si a uno le piden algo así. No es como que me dé la respuesta, pero entonces, ¿a qué llamarían ustedes en ese caso solo para entender por lo menos el enunciado? Cuando dicen que entonces le demos la contradictoria. Sí, es que ahí cuando estamos hablando, ¿recuerdan cuando vimos recíprocas y todas esas oraciones? Sí, correcto. Por ahí vamos. Por ahí vamos, más o menos. Entonces podemos decir que ahorita en la lógica de predicados, con esto que nos está explicando, podemos decir cuál es una preposición verdadera y cuál es falsa. Se podría hacer. Pero tranquilo, o sea, no se preocupen. Sé que es información que es muy curiosa, pero ahorita tienen una tarea cerca. Entonces enfoquémonos más en lo que vamos a tener en esta tarea, chicos. Sí, y de hecho los ejercicios 9, 10 y 11 creo que se trata de esto. Sí, entonces démosle prioridad a ese tipo de información para que puedan ayudarse más con la tarea que tienen cerca. Después de esto, la semana que viene lo vamos a repasar de nuevo, ya porque la segunda tarea va a traer más de esto todavía. Entonces por ahora, tranquilos. Ya la próxima sesión vamos a sacar más dudas. Profesor, entonces esta tercera que puso aquí, la que no está en rojo, que es el existe y el negativo está fuera de todo el predicado, digamos, eso siempre estaría mal, o sea, eso no se puede, no hay manera tampoco de expresarlo en palabras. No, es que eso no, o sea, para la lógica de predicados eso no, tal vez le podemos encontrar una frase equivalente a la hora de hablarlo, pero para lógica de predicados esto incumple todas las leyes. Incumple el trabajo del existencial y la regla de que no puede negarse el sujeto. Aquí, como digo, está puesta ahí para que ustedes vean cómo se va haciendo la transformación. Pero no sirve. Sí, más que todo lo que está diciendo es que, digamos, al hacer la expresión sería como que negáramos que son informáticos. No son informáticos, entonces son programadores. Entonces por eso lo va transformando con la ley de Morgan, que dice que sí son algunos informáticos no son programadores. O sea, niega la última parte, que sería, en vez de decir no son informáticos, pone no son programadores. No son los programadores. Sí, es que igual esa negativa va a negar todo lo que hay dentro del paréntesis como si fueran las mates normales. Pero por las dos reglas, cuando trabajamos con cuantificadores, es existencial con conjunción, universal con condicional y sujeto, no se niega. O sea, son leyes. Entonces, cuando ustedes vean, cuando hay una ley de ese tipo, simplemente cumplan la ley. No traten de buscarle un sentido extra, porque lo que se está haciendo es que se rompe la expresión lógica a la hora de trabajarlo de esa manera. Eso es lo que pasa. Más cuando estamos hablando de esos negaciones de cuantificadores, que termina siendo una equivalencia. ¿Cómo se llama esa ley, profesor? Déjame... La de Morgan. Sí, está la ley de Morgan. Que también aquí lo que estamos explicando de hecho es ley de Morgan.
Entonces en la primera expresión Pero yo, perdón, estaría mal, sería no son informáticos, entonces no son programadores. Así sería, aplicando lo que está en la parte superior, después de la primera línea roja, después de la primera expresión roja. Esta que está acá, sí, más o menos podría quedar así la frase. pero a esa es a la que me refiero, ¿cómo se llama esa ley que, que, dice que esto no es correcto? Porque yo sé Ok, que la de Morgan son las dos cosas rojas, que son esa equivalencia, pero sí, es digamos la más otra, que ¿cómo todo se llama? eh, te quedó mal con el nombre, no recuerdo, sí me la sé, las reglas, pero el nombre sí te quedó mal. La próxima te traigo el nombre, para ya exactamente decirte cuál es la... Es parte de la convención de a nivel de lógica también, son Gracias. bastantes leyes. A mí me Vamos a... parece haber visto eso en el libro y creo que era el que se llamaba sintaxis de predicados o algo así Algo así. lo logré ver. Sí, más o menos por ahí anda esa parte. Vamos a continuar porque lo Una que queda pregunta, es... entonces, eh, Va a atender esa bueno, tal última vez la pregunta. última pregunta, no sé si la puede tener, sí. ¿Qué pasaría si ahí dijéramos que entonces todos los informáticos no son programadores? ¿Qué cambiaría entonces? Ahí no cambia nada porque seguiste trabajando con un no de todos los informáticos no son. Simplemente que a la hora de escribirlo no cambia. El problema es cuando negas toda la frase. Una cosa es decir, no todos o sea, todos los informáticos no son programadores. Cuando digo no todos, estoy negando toda la frase. Es justamente donde se ubica el no. Pues tenemos que tener cuidado. Si está adelante o está en el centro. Si va al principio, llega como esa roja que está aquí. Si va aquí, después del son o del tiene, o en la segunda parte, ya veámosle, de la proposición, está negando únicamente la segunda parte. Ahí no pasa nada. Entonces ahí no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Te quedó claro? Pero entonces en la equivalencia, digamos, tendríamos que leer que algunos eh, tendríamos que entonces ya no son, sino que sería que son programadores. O sea, ya cuando vas desenvolviendo la conversión, sí, obviamente ya tenés más de la ley de Morgan y vas invirtiendo las proposiciones para que te dé la negación. Sí, o sea, cambia. Obviamente va a cambiar todo esto, porque aquí está hecho para un todos que no está negado. Pero si hubiera un negado adelante, pues obviamente va a cambiar un poco va a cambiar. Igual, hay más leyes que les van, dentro de la ley de Morgan, más puntos donde van viendo todos esos casos. No hay ningún problema. Como les decía, voy a continuar con esta parte porque los silogismos es algo bastante grande. Es una parte bastante grande. Y quiero que tengan claro que el silogismo es un argumento deductivo que infiere, o sea que da como resultado una conclusión que tiene exactamente tres términos. Si no tiene tres términos, o no nos piden sacar la conclusión, eso no es silogismo. Ahorita vamos a ver más claramente cómo está formado ese silogismo, cómo se coloca y todo. Hay leyes, hay reglas para clasificar ese silogismo, para saber si es de hecho un silogismo. Vamos a trabajar con predicados, con sujetos, que son términos que vamos a encontrar, términos mayores, términos menores. Por ejemplo, cuando hablamos de esos elementos, tenemos el término sujeto, el término predicado y el término medio, que les venía contando, que lo vamos a representar con una S para el sujeto, P para predicado y M para medio. Aquí es donde vemos la pregunta que me hicieron en algún momento, compañero, acerca de las distribuciones. La forma. Tenemos dos premisas y una conclusión, que siempre la conclusión va a tener una frase que la distinga. Es por ahí imposible perderse, no pasa nada.
Ok, para ubicarnos mejor tenemos una primera frase, llamémosla, que es la premisa mayor. En esa premisa mayor vamos a encontrar un predicado. En la premisa menor, un sujeto. Ok, esta premisa mayor y menor la encontramos analizando la conclusión. La conclusión en nuestra conclusión, en la premisa menor va a estar nuestro sujeto, y en la premisa mayor, perdón, y en el predicado de nuestra conclusión encontramos la premisa mayor. Ahorita lo van a ver que es mucho más sencillo lo que se escucha, simplemente de tener un poquito de cuidado. Estas son las reglas que hay que tener muy claras para trabajar con silogismos. Como les dije al principio, 3 términos, o a menos que te pidan que saques la conclusión, o que te pidan que saquen en términos mayores, pero te dan a las otras 2 frases. Ahora es aquí donde vemos lo que es distribución. Ahorita eso está en un cuadro que ahorita les voy a mostrar para que estén tranquilos y van a saber qué términos y cuándo están distribuidos y cuándo no. Regla importante: término medio debe estar distribuido en al menos una premisa. De todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa. Importante. Dice, si en todo caso alguna premisa debe ser afirmativa. Si hay una conclusión, si hay una premisa, hay negación en la conclusión, debe ir negada con solamente una premisa. Aquí vamos a ver cosas muy importantes como es la clasificación. Estas son estas 6 reglas que tenemos como base para lo que son silogismos. Son fáciles: 3 términos, término medio distribuido. Dice que el término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa. Si la premisa una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Y eso son más que todo en sintaxis lo que tenemos acá. Es lo que tienen de recordar más que todo para poder hacer y trabajar el silogismo. Eso que tienen acá es el cuadro para saber cuál es la figura de un silogismo. Si ven, ese cuadro dice, está estructurado de premisa al lado derecho, premisa mayor, premisa menor y conclusión tienen una forma que nosotros la vimos anterior cuando vimos esta parte, cuando hablamos de término sujeto S, predicado P y M para término medio. Si bien aquí aplica igual. En la primera premisa puede que encontremos término medio, después predicado, o predicado y después término medio, o medio y luego predicado. Igual en la premisa menor. Si ven, son combinaciones lo que tenemos acá. Hoy ya también lo vamos a ver más en trabajo para que lo puedan apreciar mejor. Clasificación. Cuando depende de la cantidad y la cualidad de la premisa, pueden agruparse en A, E, I, O. No hay U. Si ven una U, no. A, E, I, O. Si ven una premisa universal que tiene un todo, cuando es afirmativo es todo S, todo sujeto, es predicado, todo informático es listo, por ejemplo. Aquí tenemos como todos los hombres son mortales. Se va a clasificar con esa premisa o esa conclusión como una clase A. Si ven, para un universal negativo, equivale a que el predicado o que la segunda parte de esta esté negada. Por ejemplo,
En este caso lo tomamos como ningún hombre es mortal para generar toda la oración. Casi siempre es más sencillo verlo con los ejemplos. Por ejemplo, en particular, ok, aquí tenemos un particular. Recuerdan que antes teníamos en los cuantificadores universales y existenciales. Bueno, aquí el existencial pasa a llamarse particular y tiene una estructura igual afirmativa, que es algún hombre es mortal, o en negativa, que va a ser algún hombre no es mortal. Cuando es afirmativa equivale a un i, o su clase es i, y cuando es negativa, que es algún hombre no es mortal, va a ser una o. Es la forma que se van clasificando las premisas. Okay. Luego, según, vamos a encontrar el modo de silogismo. Por ejemplo, aquí dice que la primera figura acepta las combinaciones de a, e, a, i, entre las premisas y la conclusión. Después vemos los que permite la segunda figura, los que permite la tercera figura y los que permite la cuarta figura. Pueden ser, y van a ver que hay unos que están repetidos, que los va a encontrar en dos figuras. Por eso es importante tener cuidado a la hora de ver dónde está nuestro predicado y nuestro sujeto, porque eso nos va a decir qué figura vamos a trabajar. Si encuentro un e y o en una tercera figura o un e y o en una cuarta figura. Esa es la forma en que vamos dándole los modos. Y el término distribuido se los voy a presentar en este cuadro. Siempre, este cuadro va a ser el que nos diga cómo se van trabajando las distribuciones. Cuando la frase sea universal, afirmativa, todos los A son B, únicamente la primera parte o el sujeto va a estar distribuido y nuestra parte B va a estar como no distribuido. En algunos, que es el existencial o particular afirmativo, ven que ninguno de los términos va a estar distribuido. Cuando es ningún, que es el universal, solamente que negado, ambos términos van a estar distribuidos. Y cuando es negado, el particular o el existencial, van a ver que únicamente el B va a estar distribuido. Aquí donde hay que tener cuidado más que todo es en los cuadros. Si ustedes aprenden y tienen cuidado a usar los cuadros, van a ver que es muy, pero muy sencillo cómo se va haciendo un silogismo. Voy a hacer el de acá un momento. Y vamos a ir a un Word. Okay. Me dicen si logran ver el archivo Word. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe, sí se ve. Okay. Aquí vamos a trabajar vamos a analizar este silogismo. Tenemos una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión. Si ven, esta conclusión, si la tenemos, es la que nos va a decir dónde está nuestra premisa mayor y cómo la vamos dando forma. Por ejemplo, aquí tenemos que murciélago es nuestra S o nuestro sujeto. Y aquí está. Y que reptil es nuestro predicado en la conclusión. Y ahí está.
Y por último, mamíferos representa el término medio. Un término que está en las dos premisas, pero no puede aparecer en la conclusión. Ahora, Profe, una pregunta. ¿sí? Es que, bueno, yo vengo estudiando eso ahorita en la tarde y en la parte del libro dice que el término mayor siempre tiene que estar en la premisa 1, que es la forma estándar del silogismo. Que si no calza hay que darle vuelta hasta hacerlo calzar sin variar lo que es el orden de la oración como tal. Exacto. Exactamente. Eso no quita que en un momento lo podemos ver de esta manera. Simplemente Por una pregunta, ¿cómo puedo hacer para identificar el sujeto así como mamífero reptil? Ok, ya te explico esa parte. Te vendré al compañero. Efectivamente, esta es la versión estándar. Eso no quita que por trampa se las pongan al revés y usted tenga que identificarlo. Simplemente que por ubicación yo se las cambié. Pero tampoco le van a poner P1 y P2, simplemente les van a dar dos premisas. Entonces tienen que identificar dónde está la mayor y dónde está la menor. Pero sí, esa es la versión estándar. Ok, muchas gracias. Ahora, cuando nosotros tenemos el silogismo completo, que son las tres que tenemos ahí, vamos a ponerle 1. Tenemos el P1, el P2, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Se da que nuestra conclusión es la que nos va a mostrar todo. Lo que en la conclusión sea el sujeto, ahí va a estar nuestra premisa menor, y donde esté nuestro predicado va a ser la mayor. Así es como lo podemos identificar cuando tenemos todo. Es súper rápido. Y el término que esté en las dos premisas, término medio. ¿Lograste captar cómo es que se identifican? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Tenemos término medio. Ahora, cuando tenemos los términos, cuando tenemos, sobre todo, hay que tener mucho cuidado, término medio, es cuando nosotros comenzamos a usar los cuadros. Bueno, voy a dejarlo aquí porque es muy grande ponerme en estos. Aquí es cuando comenzamos a utilizar los cuadros. Aquí abajo yo los tengo también. Vamos a buscar la estructura o la figura, cómo están acomodados nuestros predicados, nuestros sujetos y los términos medios. Ok, aquí quiero que ustedes me vayan diciendo y lo vamos haciendo juntos. En la premisa mayor, tenemos predicado y tenemos término medio. ¿Cómo está acomodado en este caso? Tomando en cuenta que esta primera es nuestra premisa mayor. Término medio predicado, ¿no? Exacto. Lo ponemos como MP. Para sacar nuestro sujeto, ¿cómo estaría acomodado entonces? Que eso lo encontramos en nuestra segunda línea. Sería SM. Sería SM. S
porque el murciélago es nuestro sujeto y mamífero es nuestro término medio. Y la conclusión está sujeto, predicado, y siempre va a ir así, sujeto, predicado. De esta manera, con esto nosotros ya podemos identificar la figura. Si vamos al cuadro, que ya vamos a ir a ese cuadro, vamos a buscar y a posicionarnos donde se cumpla que MP, que no es el término premisa mayor, donde se cumpla esa figura. Si ven, aquí en la figura dice que MP en la primera figura, MP en la tercera, pero se acuerdan aquí que en la premisa menor nuestra figura es SM, y aquí tenemos solamente en la primera figura SM. Entonces, y SP, sujeto predicado, en la conclusión. Así que nosotros sacamos la figura. Si ven, no se repite en ningún otro lado, porque la otra sería, la segunda figura es PM, SM, la tercera figura es MP, MS, y la cuarta figura MP, MS. Entonces ya tenemos que en este caso tenemos la figura, la primera figura. Tenemos la primera figura. Voy a poner solamente como 1. Y por último, la clasificación. Tenemos premisa 1, premisa 2. Ningún mamífero es reptil. Es una proposición universal, pero negativa. Entonces, es de clase E. La segunda dice, todos los murciélagos son mamíferos. Es una universal afirmativa que se clasifica como A o es de clase A. Y por último, la conclusión. Si ven, tal como es en las reglas, si hay una premisa negativa, la conclusión es negativa, y una afirmativa o una universal negativa si clasificamos como E. Ya lo habíamos hecho antes. Entonces, nuestro silogismo es una primera figura E a E. Y listo. Todo lo que hablamos antes lo ponemos así en la práctica. No sé si les quedó claro, si entendieron cómo se va haciendo. Así es como se va. Todo bien. Sí. Todo bien, ok. Si ven, no le hice el término distribuido, perdón, pero si vemos nuestra premisa, ningún y todos. Aquí, en nuestro cuadro azul, tenemos que todos distribuyen a la primera parte, que es, o nuestro sujeto, que es mamífero, mejor dicho, perdón, todos, es esta, y que ninguno o ningún distribuye ambos términos. Más que todo, la parte distribuido, no distribuido, es para valer esa regla de los silogismos.
tenemos este otro ejemplo que vamos a hacer, que quiero que me ayuden también a hacerlo. Si me ocupan que ponga los cuadros, me dicen ponga los cuadros y bajamos a los cuadros, no hay problema, o regresemos a la presentación, no pasa nada. Entonces, comencemos con lo primero. Tenemos término medio. ¿Cuál es nuestro término medio? Deportistas. Deportistas. Ok, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Es deportistas. Nuestro término mayor, ¿cuál sería? Futbolistas. No. Disciplinados. Disciplinados. Recuerden que nuestro término mayor corresponde a nuestro predicado en la conclusión. Entonces, disciplinados. Y obviamente nos queda futbolistas. Término menor. Ahí lo tenemos. Y si yo les dijera que no es un silogismo, ¿ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no? Creo que sí es un silogismo. Ajá. ¿Cumple todas las reglas del silogismo? Creo que no, porque no creo que si no estoy mal se necesita un negativo y algo positivo, ¿no? No. Pueden haber dos positivos, pueden haber dos negativos. No hay problema. Cuando hay un negativo, creo que sí es un silogismo porque sí cumple los 3 elementos. Ok, tenemos 3 elementos, pero voy a regresarme un momento al PowerPoint donde tenemos las reglas del silogismo. Tiene que ver con la distribución. Me gustó esa respuesta, sí. Por ahí vamos. Si ven, tenemos 3 términos, pero tenemos un problema con la distribución. Dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Es lo que nos dice esas reglas del silogismo. Pero si vemos, aquí tenemos nuestro término medio, aquí tenemos nuestro término medio. Y tenemos un todos como nuestro cuantificador universal. Y cuando es un cuantificador universal afirmativo, únicamente nuestro sujeto, nuestro sujeto o nuestra parte A de la premisa está distribuida. Y si vemos en las frases, en las 3 frases, deportista, que es nuestro término medio, está en el lado B. Es decir, que no está distribuido. El término mayor no está distribuido en al menos uno. Entonces no nos sirve no sirve como silogismo. Porque la regla dice, tiene que estar el término medio distribuido al menos en alguna premisa. Entonces, de hecho, si la continuamos así, no podemos tener un resultado y todo, pero el resultado va a estar mal. Porque no cumple las reglas. Habría que darle vuelta, ¿cierto? A una de las premisas. Le puedes dar la vuelta a una de las premisas, sí, es válido. O le ponemos un ningún acá. Si le ponemos un ningún acá,
y le ponemos un ningún acá. Profe, ¿usted puede explicar eso de que si está distribuido o no? Ok. Me regreso al cuadrito. Tenemos esta frase. Todos los disciplinados son deportistas. Pero ¿Qué entonces, ¿cuál es? sería el sujeto ahí? Deportistas. Deportista sería nuestro término medio, porque está Ah, en ambas premisas. Recuerden, término medio va a estar en las dos premisas. Nuestro predicado únicamente en la premisa mayor y nuestro sujeto en la premisa menor. Entonces tienen que tener claro eso. Que todos los disciplinados son deportistas. Tenemos esa primera premisa y bajamos al cuadro azul. Y todos los disciplinados son deportistas es universal, porque es todos, y es afirmativa, no hay una negación. Eso quiere decir que según este cuadrito que tenemos acá, azul, cuando es universal y es afirmativa, únicamente se distribuye la primera parte de nuestra premisa. Si es algunos, que es el particular o existencial, y es afirmativo, ninguno de los dos se distribuye. Si es universal negativa, que es un ninguno, se distribuyen ambas premisas, se distribuyen ambas partes de la premisa. Y si son algunos y es existencial negativo, pues algunos A no son B, se distribuye únicamente el lado B. Entonces, tal vez para verlo de esta manera, si te queda más clarito, sería que esta parte, Profesor, es nuestra. Sí, dime. es porque deportistas está al final en ambas. Tenía que haber empezado como, digamos, ningún deportista es futbolista, digamos, para que hubiera quedado correcto. Sí, más o menos. Así sería para la forma. Voy a terminar con el compañero y después te explico un poquito más de esa parte. Este es nuestro, en rojo tenemos nuestra A y en morado o lila tenemos nuestro E. Entonces todo únicamente distribuye este que está acá. Ningún distribuye tanto futbolistas como deportistas. Así es que nos damos cuenta. Así trabajamos las distribuciones. Así sabemos cuando un término está distribuido o no está distribuido. Compañero, ¿te quedó claro? sí, profe, pero mi pregunta es, entonces, disciplinados es el sujeto. Disciplinados es el sujeto en esta primera premisa, pero nuestra conclusión es nuestro predicado. Sí, ok, eso es lo que quería dar, gracias. Ok, perfecto. Y con respecto a la compañera, sí, aquí se da que como teníamos todos y todos únicamente distribuía la parte A, ambas, tanto el término medio en la primera premisa como en la segunda, estaban sin distribuir, según el cuadrito azul. Ese cuadrito azul que acabamos de ver. Entonces hasta ahí, si ustedes ven, todos son A y B, que es universal afirmativa, únicamente distribuye la parte A y no distribuye la parte B, que es donde tenemos nuestros términos medios. Exactamente como lo decías, compañera. Gracias. Con gusto. Una consulta, entonces lo que distribuye, digamos, el primero es a disciplinado. Como no distribuye a deportistas, entonces por esa razón es que aplica la regla. Ok, la regla dice que ya sea en la premisa 1 o en la premisa 2, en alguna de esas dos, el término medio debe estar distribuido, no importa en cuál sea. Pero en este caso, en ninguna de las dos está distribuida. Correcto, sí. Ok, gracias. Con gusto.
No, fue una consulta. Sí. ¿Esto va a quedar grabado? Sí, esto queda grabado y luego se les sube al canal de YouTube y luego le hacemos llegar el link. Ok, gracias. Con gusto. Ok, Una seguimos. pregunta. Ah, sí, dime. Colocando, digamos, en vez de ningún, poner nada más todos los deportistas son futbolistas, habría ahí como diferencia en eso. Compañero, no se te escuchó bien. Profe, una consulta. ¿Cuándo quedaría la grabación subida en YouTube? Posiblemente va a estar para esta semana que viene, a principios del lunes, martes. Ok, gracias. El compañero que me hizo la pregunta. Ahora sí, ¿me escucha? Mucho mejor. Excelente. En vez, bueno, poner todos los deportistas son futbolistas, habría congruencia en hacer eso. Todos los deportistas son futbolistas. Correcto. De hecho, podemos hacer ese cambio aquí y se podría hacer bien. Más que todo esto es cuando les piden hacer la conclusión. Podemos poner deportistas. El cambio más que todo es como para que haya distribución. Lo importante Exacto. es que haya una distribución bien empleada. Exacto, es que si no está distribuido el término mayor, o sea, no cumple una ley del silogismo, entonces también se puede hacer de esa manera. Claro, aquí es porque les puso una trampa para que ustedes lo vieran, pero si en un momento ustedes ven que no se cumple una regla y de verdad ustedes pueden comprobar que no se cumple una regla, o sea, no le van a dar vuelta. O sea, no es un silogismo. Aquí de esa manera para explicar un poco una trampa que puedes presentárseles. Es todo. Igual si lo hace así tampoco sería silogismo, porque la conclusión es negativa. Entonces debería haber unas premisas que debe ser negativa igual. Sí, es que inicialmente yo cambié a ninguno para darle hacer la distribución. Por eso es que está ahí. Igual, si la única forma que la conclusión sea negativa es porque hay una premisa negativa. Eso es lo que pasa. Ok, refiriéndome a lo que dijiste antes, ok, si nos dan un ejemplo y nosotros vemos que hay un error de distribución, nosotros nada más colocamos como que no es silogismo, o sea, no tenemos que hacer algún cambio. Si está la opción que dice que no es un silogismo, podría ser. Pero tienen que ver la pregunta, okay. Tienen que ver la pregunta, ¿verdad? No es que tienen que ver la pregunta y analizar la pregunta bien para que ustedes lleguen a esa conclusión. Y si no está la opción, denle en vuelta. Simplemente que está en desorden. Como dice aquí al principio, que era un silogismo, simplemente que estaba en desorden. Son trampas. Sí, nada más que tener cuidado con las distribuciones y con lo que acaba de decir el compañero, que una de las reglas es que una de las premisas esté negada. Eso es, si una premisa está negada, la conclusión tiene que estar negada, pero si no hay premisas negadas, la conclusión no puede estar negada. Ok, sí, a base de la regla, sí. Exacto, hay que tener a mucho base de la regla. cuidado. Recuerden que nosotros nos basamos en las reglas. Sí, más que todo es como basarse en la conclusión, ¿verdad? Sí, si ustedes se basan en la conclusión, como lo hice al principio con esta de arriba, van a llegar más rápido. Mucho más rápido. Eso no hay ningún problema. Vamos a seguir. Ya tenemos nuestras premisas mayor, tenemos nuestro término mayor, menor y medio. Vamos a ir a los términos. Los términos recuerdan que era MP, SM, SP. Aquí tenemos... Ok, tenemos aquí. En nuestra premisa mayor, ¿cómo está ordenado? Predicado, medio, medio predicado. ¿Cómo lo ven? Predicado medio. Predicado medio. Exacto. Predicado medio. En la premisa menor, aquí tenemos sujeto y término medio. ¿Cómo lo tenemos? Sí, correcto, sujeto y término medio. Exacto. Y la conclusión siempre va a ser SP.
No hay otra, porque es sujeto y predicado nuestra conclusión. Ahora sí, vamos a ir a buscar la figura. Recuerden, PM, SM, SP. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestras figuras. ¿Cuál figura tenemos en este caso? La 2. La 2. Dice que tenemos PM, SM, exactamente, tenemos la segunda figura. Tenemos una segunda figura. Y ahora vamos a hacer la clasificación, que es con este cuadrito. Ese cuadrito que tenemos acá de la A, E, I, O. Tenemos que la primera premisa es todos los disciplinados son deportistas. Entonces, ¿qué clase sería en este caso? Universal, positivo. Perfecto. La segunda dice ningún futbolista, ningún futbolista es deportista. Vamos a poner el sentido. ¿Sería de clase? Perfecto. Clase E. Y nuestra conclusión, por lo tanto, ningún futbolista, vamos a darle, ponerle por sentido, es disciplinado. Otra vez. Otra vez, exacto. Es otra E. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a confirmar que nuestra clasificación AEE entre entre la segunda figura. Eso lo hacíamos con el otro cuadro. Entra nuestra figura, es acorde con nuestra clasificación. Lo hacemos con este cuadro. Ya está. ¿Correcto? Sí. Sí entra. Sí entra. Sí. Sería segunda figura AEE. Y ya analizamos todo el segundo silogismo. Así se analizan los silogismos, así es como se van sacando los términos. Recuerden, todo aquel montón de cuadros y de información, ahí está simplificada. No sé si tienen alguna otra duda de toda esta parte de silogismos. O si están claros. Profe, ¿se puede volver un toquecito a las reglas para ¿Quieren ver las reglas? Vamos a volvernos un momentito las reglas. Ahí tenemos las reglas. Gracias. No tienen necesidad de sacarle foto. Igual le vamos a subir la presentación para que ustedes tengan las reglas y toda esa parte. Igual va a quedar la grabación. Pero aquí tienen. Esas son las reglas del silogismo. No sé, si tienen alguna duda que les haya quedado, pues... En una teoría entonces son 6 reglas. Son 6 reglas. Pero la primera regla, a simple vista nos vamos, tiene que tener 3 términos. A menos que nos pidan, ¿verdad? Que creemos un término mayor o que creamos, ¿verdad? Una conclusión. Obviamente nos van a dar únicamente 2. Ok, bueno, entonces en una teoría serían 5. No, serían... La primera... Sí, serían... Es que... Hay unas son muy evidentes. Correcto, se lo comento porque, bueno, hay una parte ahí que dice que son 5 reglas. Y de hecho, en el libro me genera un poco de confusión porque empieza a contar las de 2, 3, 4, 5 y 6. No toma en cuenta la 1. Entonces, a eso me generó un poco de duda ahí. Sí, es que se sobreentiende, digamos, por la composición se sobreentiende que son 3 términos. Entonces la cuenta a partir de la siguiente, pero estas son las reglas con las que ustedes van a analizar bien, un silogismo. Ok, entendido, muchas gracias. Bien, dice término medio de estar distribuido, al menos según una premisa.
que el término medio, el término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa, que ese es cuando tenemos término medio, muy importante. Ahí vamos viendo las demás reglas, pero son súper cortas una vez que la hemos aprendido a manejar. Entonces, no sé si tienen alguna duda en que les pueda ayudar de estos temas. Profe, una duda con respecto a lo de los cuantificadores anidados. Sí. ¿A qué denominan fórmula abierta o fórmula cerrada? Ok, es que más que todo ya es cuando tenemos que tocar comprobaciones ya mucho más grandes, pero en el caso de lo que hacemos nosotros, no lo tomamos mucho en cuenta. Más que todos nosotros lo que hacemos es comprobar y traducir. Entonces por ese lado puedes estar tranquilo, porque sí tendríamos que entrar a otro tema más profundo y un poquito más extenso. Pues, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿En que les pueda ayudar? Profe, aparte de las tablas de verdad de los cuantificadores, ¿de qué otra manera pueden determinarse verdaderos o falsos? Ok. Es que se da lo siguiente. Cuando hablamos acá, ¿verdad? Bueno, vámonos al otro cuadro. Ese cuadro. Cuando hablamos mucho de lo que son cuantificadores universales, si tenemos que hablar de un cuantificador universal negativo, por ejemplo, va a ser esta estructura. De no todo S no son S, ningún hombre es mortal, o que encontremos tal vez como el ejemplo de la conversión que hicimos. Vamos a ver, donde hay un negativo por fuera, pero siempre a la hora de trabajar con tablas de verdad, la forma más fácil de llevarla es haciéndolo a través de de la negación. Cuando tenemos para A es como tenemos P y Q. Cuando tenemos P es normal y P negativo es su negativo. En este caso, en una tabla de verdad, para el universal es cuando el universal es verdadero y el negativo o la versión negativa de él va a ser nuestro existencial, como hicimos aquí. Es más que todo, es que lo tomamos desde ese punto de vista a la hora de comprobación, porque más que todo nosotros trabajamos comprobación y traducción más que resolución. Sí, en un momento que se van a hacer, pero más que todo es este tipo de lógica para traducción, para que nosotros desarrollemos las expresiones junto con los conectores lógicos que hemos visto, ¿verdad? Pero sí, igual tengo una imagen por ahí, voy a ver si se las coloco para que ustedes vean las tablas de verdad de los ambos cuantificadores. Es para ahí para que. Pero igual que con las tablas de la conjunción, igual que con las tablas de la disyunción condicional y condicional, no varían, son esas. Es la forma más rápida y más segura que podemos hacerlo. Es para que tengas eso ahí bien claro. Igual yo les voy a pasar, voy a buscar la imagen y se la vamos a poner también. Gracias. Con gusto. Otra pregunta que tengan acerca de esta parte.
si el término distribuido no les quedó de todo aclarado, si entendieron cómo ir haciendo. Yo creo que esta vez no tienen anidados en esa primera tarea. Solamente tienen proposiciones de esta tenemos proposiciones con cuantificadores de esta manera. Más que todo, no he revisado, pero sí, por lo general les ponen ese tipo de expresiones. Tal vez devolviéndome un poco con lo de la contradicción, entonces para los cuantificadores la contradicción del universal sería el existencial. Sí, ellos son, sí, yo quiero decir, si el universal es todos, vamos a ver, aquí teníamos esa diapositiva. Si para el cuantificador universal quiere decir para todos o para ninguno, la única forma de que no sea, o que su versión negativa va a ser que al menos alguno exista o que al menos uno no exista. Es decir, que va a ser el cuantificador existencial. Porque en el momento que en un cuantificador recuerden las tablas de verdad, tal vez para que les quede un poquito más claro. Cuando nosotros teníamos una tautología, teníamos todas las respuestas como verdaderas. Verdadero. Entonces, eso es universal, todas son iguales, no hay una excepción. Cuando nosotros encontrábamos una negativa entre todas las falsas, ¿cómo lo llamábamos? Contingencia. Eso quiere decir que en todos, no en todos, sino que en alguno es falso. Es decir, es un existencial. Existe al menos uno que es falso. Así es una forma tal vez que puedan apreciar un poquito mejor lo que es esa parte de cuantificadores universales y existenciales. Entonces la contingencia es similar a la contradicción. Ok, no. Contradicción. Tenemos tautología, ¿verdad? Que es cuando todos tenemos contradicción, cuando es todas que digamos falsas. Que el universal es tautología y contradicción, porque todos son falsas y todos son verdaderas. Exacto. Y el existencial sería nada más que la contingencia. La contingencia, así es. Lo podemos ver así, para tal vez para tener como ejemplo, tenerlo más claro, ¿verdad? Lo que son esos cuantificadores. Profe, ¿lo podría explicar usted? Es que, bueno, a él no le entendí, entonces, si me podría hacer el favor. Cuando teníamos las tablas de verdad y teníamos que, como cuando sacábamos, ¿verdad?, la conclusión, si era tautología o era contradicción, ¿verdad? Cuando es tautología, todas son verdaderas. Cuando son contradicción, todas son falsas. Entonces, eso es como ver un cuantificador universal, porque todas nuestras filas son de un solo valor. Ahora, a veces encontrábamos que conocíamos la tabla de verdad, que tal vez encontrábamos 2 o 3 que eran diferentes. Por ejemplo, que teníamos 5 positivas y 6 negativas. Eso lo llamábamos contingencia. Entonces, eso quiere decir que al menos una, o al menos 5, como en este caso, o al menos 6, son diferentes. Es decir, que existe una diferencia. Es una forma en que podemos tal vez verlo. No sé si lograron captarme la idea. Sí, pienso que lo que quiso decir es que, digamos, el universal sería una tautología o sería una contradicción, porque o todas son verdaderas o todas son falsas. Y el existencial vendría más ligado con lo que es una contingencia, donde es como 50-50, puede ser una parte falsa y una parte verdadera. Siempre va a ser así, porque siempre es algunos, o sea que no todos son verdaderos, sino todos son falsos. Exacto. Exacto, lo pueden ver así para que tal vez puedan asociarlo un poco mejor. Profesor, una duda con lo del video, porque es que este tema que nosotros estamos viendo viene en la tarea que debemos entregar hasta mañana más tardar. Entonces, si nos puede ayudar con subir el video a la plataforma para poder revisarlo y poder realizar la tarea que tenemos hasta mañana para entregar.
Ok, les explico. La parte de los videos, pues no los subimos nosotros. Igual, es una profesora quien se encarga de esa parte. Igual, si ustedes entran a YouTube y buscan cátedra de desarrollo de sistemas, ustedes van a encontrar las tutorías de los años pasados. Y también de ellas pueden apoyarse para hacer la tarea. Eso no hay ningún problema. O sea, no precisamente tienen que usar esta. Pueden usar ese método también. Ok. Bueno. No sé si les queda alguna duda. Bueno, profe, No, yo tengo una duda. Sí, díganme. Entonces la negación de para todo existe. Exacto. Por así decirlo. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Sí, lo puedes ver así. Ok, y la otra pregunta que iban a hacer. Profe, bueno, es que, bueno, yo quería ver si usted podría hacer como un problema de cuantificadores de una contradicción, pero no sé Es si que, puedo o no. Es que a la hora que hablamos con cuantificadores, lo que tienen que enfocarse más que todo es en esta parte. Ustedes arman el cuantificador tal cual se lo dieron, ¿verdad? Y le pueden aplicar las reglas que vimos hace 2 semanas atrás cuando hablamos de recíprocas y toda esa parte. Ahí vamos viendo parte de eso. Es una forma de ir dándole la forma que nosotros necesitamos. Porque sí, ponerse a hacer una horita sí queda un poquito apremiado. Porque ya casi estamos sobre el tiempo. Igual, la próxima semana voy a buscarme más ejemplos o hacerlos, y vamos a ver una diversidad más grande. Ahora, más que todo, quería ayudarles a sacar las dudas y las cosas que tenían para la tarea que tienen que entregar. Profe, una última pregunta. A y B serían sujeto y predicado en modo de silogismo. Sí, cuando tenemos la distribución A y B, sujeto y predicado. Ok, gracias. No sé si tienen alguna duda para ayudar con respecto a lo que tienen que entregar mañana, o bueno, lo que ya le entregaron, pues excelente también. Esta presentación, perdón, llegué tarde, no sé si... ¿Dónde está? Porque no encontré. Ok, la grabación de hoy, posiblemente No, la presentación, el PowerPoint. El PowerPoint. Ok, PowerPoint no soy yo quien lo sube, pero voy a hablarme con el compañero a ver si se los logra subir hoy. Perfecto. O se los logra subir en el transcurso de mañana. Voy a hablar con él a ver si él puede, porque no es mi persona. Entendido. Igual, como les digo. Muchas gracias. En YouTube van a encontrar las demás tutorías. Dime. La persona quiere hacer una pregunta. Bueno, con respecto, es que tengo una duda todavía que no entiendo muy bien. Y yo nada más quisiera que usted como que me instruya sobre cómo se llama la regla, ¿verdad? No darme respuesta de nada más como que usted me instruya bien como para yo buscarlo. Cuando me dan los valores de verdad y falso de las variables, ¿cómo se llama eso? Cuando me dan... Para usar. ¿Perdón? ¿Cuando me dan qué? Disculpa. Los valores de falso y verdadero de las variables. Es que si me meto por ese lado, creo que poniendo cerca hay una pregunta de la tarea. Sí, correcto, pero vamos, ahí sí no puedo meterme mucho. Sí, y no encuentro, digamos, algo específico. Sí recuerdo que en el libro que ustedes tienen, ahí está una parte de eso. Así lo recuerdo. Sí. Ok, gracias. Ahí está. Simplemente que hay que ser como un poquito minucioso para encontrarlo. Sí, bueno. Si esa era la última pregunta y no había más, pues quiero darles muchas gracias a todos por estar hasta estas horas el día de hoy. Espero realmente que les haya servido. También cuando vean la grabación, que les pase muy bien,
que les sirva mucho también tanto para la tarea que traigan esa semana como la de la próxima tarea, la tarea número 2. Es un gusto para mí haber estado con ustedes el día de hoy.